Luis Donaldo Colosio Murrieta, equipo número 2, integrantes: Gabriel Enríquez Lozano, Francisco Daniel Fernández Bermúdez, Alejandro Llobet La Portilla, Máximo Irán Martínez Llamador y José Miguel Ramírez González. Luis Donaldo Colosio es una de las figuras políticas más poderosas del país, y aunque no llegó a ser presidente de México, su asesinato en 1994 marcó el antes y el después tanto de la política como de la percepción de la violencia en el gobierno. Sus estudios profesionales los inició en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde se tituló en Economía en 1972, y en 1980 se desempeñó como profesor de Economía en las Universidades de México, UNAM y Anáhuac. En 1968, Colosio se unió al Partido Revolucionario Institucional. Fue elegido diputado y eventualmente presidente nacional del PRI de 1988 a 1992. A pedido del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, fue miembro de su gabinete, pero la relación se rompió luego de que Colosio hablara frente al Memorial de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México el 6 de marzo de 1994, cuando habló en público de un México deprimido y hambriento, con claras diferencias sociales, pero con esperanzas de cambio. La aparición como candidato de Luis Donaldo Colosio marcó un giro para el PRI, quien a sus 44 años fue descrito como una figura carismática, con ideas volubles, compromiso por el social liberalista, por lo que no cabe duda de que sería el sucesor de Carlos Salinas de Gortari. Fue el 23 de marzo de 1994 cuando Colosio Murrieta recibió 2 disparos, uno en la cabeza y el otro en el estómago, y murió tras un acto público en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California. El evento era parte de su campaña presidencial y las encuestas lo daban como favorito, pero al final ganó las elecciones su sucesor, Ernesto Zedillo. Colosio falleció a las 6:55 p.m. del 23 de marzo a causa de sus heridas en la cabeza. Una de las ideas principales del programa de gobierno de Colosio Murrieta era fortalecer las reformas políticas en el país. Creía firmemente que sin democracia, México no podía superar la pobreza, que sin una verdadera democracia no podíamos avanzar hacia un estado de bienestar, que sin democracia la justicia social no podría llegar a los más afectados por el hambre y la pobreza, todo tipo de injusticia. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Luis Donaldo Colosio. Su visión de la política social se basaba en una concepción del ciudadano inserto en su relación con la comunidad a la que pertenece y con la autoridad más cercana con el ámbito de gobierno que le corresponde. Por eso, la política social se concreta en el municipio. Es un espacio territorial donde cada persona desempeñamos las actividades diarias. La mayoría de los mexicanos creía que Luis Donaldo Colosio era un líder digno de seguir, alguien de quien aprender y sobre todo tenía la altura y la capacidad para ser un gran presidente de la República. Esto fue confirmado por su vocación y visión social. La bala asesina había cortado esa oportunidad. Rechazaba las políticas proteccionistas. El proteccionismo es una política económica obsoleta que destruye la competitividad y, en la última instancia, reduce el bienestar de cierta manera. Solo a través de la competitividad de posibilidades ganamos la guerra a la productividad. Solo así lograremos sociedades más democráticas, libres y justas. También participó en el tema del desarrollo sostenible. La lucha por el desarrollo común y el equilibrio ecológico no es ni puede ser descartada. Solo el desarrollo equitativo es la garantía para el uso racional de los recursos, para que la única tierra que tenemos nos pueda dar hoy y las generaciones futuras. Su política requería de una cultura de amplia tolerancia para múltiples visiones y voces. Requería entender que la libertad de opinión, pensamiento y expresión era fundamental para una sociedad que respetara los derechos humanos y el bien común. Yo veo un México de comunidades indígenas, que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso, de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan, de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleo. Luis Donaldo Colosio. Este hecho es una de esas heridas abiertas que la frágil democracia en la que vivimos los mexicanos no puede cerrar. No debemos olvidar que si hay algo que puede dañar las instituciones democráticas, a veces de forma irreversible, es la violencia, y mucho menos la violencia mortal.
Uno de los actos más recordados como candidato de Colosio Murrieta fue su discurso en el Monumento a la Revolución el 6 de marzo de 1994. Ese día se celebraba el 65 aniversario del PRI. Recordamos no solo la muerte de Colosio, sino también su vida, rindiendo homenaje a su legado y haciendo el cambio en el camino de la seguridad, que con tanto fervor nos llama a hacer, donde en solidaridad con todas las fuerzas económicas, políticas y sociales del país, anteponiendo el interés nacional por encima de los intereses individuales, grupales o partidistas, y perseverando en una nueva forma de dirigir el país. Aquí apostamos por recuperar nuestro clima mexicano, la libertad, el Estado de Derecho, la justicia social, el respeto y la oportunidad que todos los mexicanos merecemos como ciudadanos.